Hola amigos, estamos enlazados desde España con don Pablo de Hohenlohe. Don Pablo de Hohenlohe es vicepresidente de la Fundación Medinaceli de España. La Fundación Medinaceli es una fundación que reúne la familia y herencia de la familia Medinaceli, una familia muy antigua y muy importante en España. La familia entera reúne más de 50 títulos nobiliarios. Es una familia que procede del rey Alfonso X el Sabio, desde el siglo XIII, y que tiene una cantidad de propiedades muy grandes y que tiene entre ellas cuatro de los monumentos más emblemáticos del país. Una de ellas es la Casa de Pilatos, donde me parece está la sede principal de la Fundación Medinaceli, que dirige don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, el duque de Segorbe. Buenas noches, don Pablo. Gracias por darnos un tiempo para esta entrevista. Buenas noches, encantado. Gracias. Estábamos hablando sobre la Casa de Pilatos, ¿no es cierto? Es uno de los atractivos turísticos principales de Sevilla. Es una hermosa casa completamente llena de azulejos. Eh, el estilo es mudéjar, tengo entendido, y además tiene unas esculturas de mármol impresionantes. Eh, y le comentaba que acá en Lima también hay una casa de Pilatos, ¿no es cierto? Y que dicen que se llama así, es lo que me he enterado, que le dicen así la casa de Pilatos a la casa de Lima. Es una casa también muy antigua que está en el centro de la ciudad, que se llama así porque tiene un patio. El patio principal tiene un parecido, tiene un aire al patio de la casa de Pilatos de Sevilla. Pues no sabría decirle, sabía que había una casa que se llama Casa Pilatos en Lima. No sabría decirle si el nombre es por el parecido que tiene con la Casa Pilatos de Sevilla, porque no conozco. En cualquier caso, la Casa Pilatos de Sevilla es un estilo muy peculiar porque tiene muchos estilos. Es verdad que se le denomina estilo mudéjar, pero mudéjar es una mezcla de estilos. Mudéjar es un estilo que se creó tras la salida de los musulmanes de España. Entonces se creó una mezcla de arte cristiano mezclado con el arte islámico e incluso con el arte que existía antes. O sea que es una mezcla en Pilatos, la Pilatos nuestra, hay elementos góticos, elementos renacentistas italianos, españoles, hay elementos moriscos, hay elementos árabes. Por lo tanto, es una mezcla de estilos muy peculiar y también de elementos clásicos romanos, ¿no? Toda la estatuería, la colección de estatuas que fue en su día pues la más importante del mundo, es todo romano y griego clásico. Por lo tanto, es una mezcla de estilos muy peculiar. Pero me voy a meter ahora cuando cuelgue con usted para ver cómo es la Casa Pilato y que tiene un Muy, parecido. muy bien. Ahora, yo tengo entendido que puede contarnos un poco más sobre la historia de esta casa. Bueno, esta casa la hizo un antepasado nuestro que era no se llamaba virrey, se llamaba adelantado mayor, pero era el que hacía las funciones o el que tenía el poder del rey en la zona, ¿no? En Andalucía. Que hay que acordarse que Andalucía y Sevilla era una ciudad importantísima porque ahí llegaba todo el oro. Eh, de América y ahí se distribuía por toda Europa. Entonces Sevilla era un puerto importantísimo. Y entonces el adelantado mayor de Andalucía, que era la familia Enríquez, construyeron esa casa, que no solo era su casa particular, era una especie de ministerio, porque ahí pues este adelantado mayor era el juez supremo, era el notario mayor, era el jefe de la policía, en fin, tenía todo tipo de cargos, ¿no? En esa época, pues era como el rey de Andalucía. Tanto de esa casa, la parte de arriba era su casa particular y la parte de abajo, pues era un ministerio donde se iba desde a comerciar, a firmar, a dictar leyes, a juzgar a gente. Era una casa pues con mucho movimiento. Y la casa no se hizo tal como es de una tirada. La casa fue a medida que pasaba de generación en generación, cada uno iba aportando y le iba ampliando. Por eso es tan curiosa, porque hay muchos estilos, ¿no? El último del siglo XIX, pero
En el siglo XVI hubo una gran ampliación por parte de un bisnieto del primero que era virrey en Nápoles y Sicilia, y entonces trajo todo el arte y arquitectos italianos. Entonces hizo un palacio italiano pegado al palacio original mudéjar del que hablábamos antes. Por lo tanto, es una casa muy curiosa, muy bonita. Hay gente que la considera la casa más bonita del mundo, precisamente por lo original que es y bueno, por las características arquitectónicas que tiene. Y históricamente siempre ha sido una casa muy importante. Siempre fue la casa más importante de Sevilla, probablemente de Andalucía, y pues porque ya era una casa en la que pasaba de todo, ¿no? Y bueno, pues está muy bien mantenida, está ahora en un momento muy bueno, porque se ha ido arreglando muchas cosas que durante siglos se han ido dejando, y entonces ahora mismo, gracias a la Fundación, se han hecho grandes mejoras en toda la casa. Tengo entendido que cerca de la casa está el archivo de Indias, ¿correcto? Sí, no está lejos, está a un kilómetro quizá. Muy bien. Ahora, ¿desde qué época le pertenece a la familia esta casa? Desde que se hizo. La casa se hizo a final del siglo XV, y desde esa época es de la familia. Lo que pasa es que no es de la familia, no la hizo el duque de Medinaceli, la hizo un marqués de Tarifa, que luego se convirtió en duque de Alcalá, y la familia del duque de Alcalá, por matrimonio, entroncó con la familia Medinaceli por matrimonio en el siglo XVII. Muy bien. Ahora, tengo entendido que también tiene un archivo ahí muy importante de las familias que pertenecían al ducado, ¿correcto? Sí. En Pilatos tenemos el archivo más importante. Bueno, el archivo importante está en Tavera, que es otra de las casas importantes que está en Toledo. Ahí está el grande. En Sevilla tenemos todos los archivos relacionados con Andalucía. Es verdad que una vez estaban juntos, todos los archivos españoles estaban unidos, pero ahora no querían, el Estado no nos ha dejado sacarlos de Andalucía. Han quedado ahí todos los relacionados con los títulos de procedencia andaluza. En cambio, todos los demás están en Toledo, donde está el Palacio de Tavera, que ahí hay un archivo, el archivo de la nobleza nuestro, que es el más importante de España, extenso y el más importante de España. Ahora, otra de las propiedades de la familia, tengo entendido, es el famoso Hospital de Tavera, ¿no es cierto? Ahí es. Es palacio y es hospital. Yo lo he llamado palacio porque hay una parte que era palacio, bueno, antiguamente era hospital. Se fabricó cuando se hizo un hospital, ¿no? En el siglo XVI, pero luego ya más adelante se transformó en vivienda y en museo, y ya se llama, pues hay gente que lo llama palacio y hay gente todavía que lo llama de su nombre original, que es el Hospital de Tavera. Muy bien, pero ahora es un atractivo turístico, digamos. Es un museo. Bueno, es un edificio inmenso. Fue el edificio más grande de Europa cuando se construyó, pero el objeto inicial era hacer un hospital muy moderno para la época, ¿no? Era la primera vez que se consideraba cosas tan obvias como la ventilación y que el hospital estuviese alejado de la población. En fin, para su época fue un edificio, un hospital muy de vanguardia. Y era enorme, tenía una arquitectura italiana clásica, que lo podrán ver, si lo meten en internet lo pueden ver. Y luego ya más adelante, y sirvió de hospital hasta principios del siglo XX. Incluso todavía mantenemos la botica, la farmacia original del siglo XVI está intacta, que probablemente sea la farmacia más antigua, si no es del mundo, pues de las más antiguas del mundo, ¿no? Con todos los frascos, con todos los botes, con todas las plantas medicinales, incluso los minerales, que las gemas que se usaban para curar, ¿no? Antiguamente se usaban gemas para curar. Pues todo eso lo mantenemos todavía como fue en su día. Ese es un atractivo, me imagino, importantísimo, ¿no?
Ahora, también Sí, y hay además, otro, no, perdón, y decía que también es museo. Ahí, curiosamente, ese hospital, cuando se hizo, tenía una colección de cuadros impresionante. Fue el Greco el que usaron de decorador del hospital y la capilla, que se llama capilla, pero las proporciones son casi de catedral. Pues todo el retablo de la misma fue ideado por el propio Greco y ejecutado por su hijo, y los cuadros que cuelgan de las paredes y de la sacristía son Grecos. Y hay una colección de Grecos, quizás sea la colección de Grecos privada más importante del mundo, ¿no? Y ahí también está un museo que se puede visitar. muy bien, otra de las propiedades es la Sacra Capilla del Salvador. Tengo entendido que está en Úbeda. Úbeda. Sí, Úbeda. Úbeda, en España, cuando uno quiere decir que algo está muy lejos, siempre dice, esto está en los cerros de Úbeda. En Perú sí hay alguna expresión cuando uno quiere hacer referencia a que algo está muy lejos, y pues esto es Úbeda. Úbeda ya no tanto, pero estuvo en mitad de nada hasta hace poco, porque no había, las conexiones eran muy malas. Y en mitad de nada se hizo en el siglo XVI, un antepasado mío, Francisco de los Cobos, que era el mano derecha del emperador Carlos V. Él era de ahí, originalmente era de ahí. Y entonces él quiso que le enterrasen ahí, y para que le enterrasen, pues mandó construir esta capilla, que una vez más, el término capilla, pues no le viene muy pequeño, porque son proporciones inmensas, y cuando uno lo ve dice, por Dios, esto es todo menos una capilla, ¿no? Y esa capilla, pues es junto a lo que hay alrededor, el Palacio también de los Cobos, y toda la arquitectura que hay, edificios alrededor, pues es un estilo puramente renacentista italiano. Entonces es curioso cómo en mitad de Andalucía, que es una zona, pues en esa época muy desértica, solo había olivos, pues que uno encontrase esta ciudad italiana, pues era curioso, ¿no? Y sigue siendo, ahora mismo es UNESCO, es Patrimonio de la Humanidad, y es una de las ciudades, junto con Baeza, que está al lado, más impresionantes, yo diría, de España, ¿no? Y el monumento clave, el monumento más importante de esta ciudad es la Capilla del Salvador, que ya le digo que fue una capilla que lo hizo el propio Francisco de los Cobos para enterrarse, pero bueno, obviamente tiene los usos sacramentales de cualquier iglesia católica, ¿no? Bueno, además tengo entendido, porque he visto en un video, un documental donde está el catafalco, donde está sepultado ese antepasado suyo, hecho completamente de mármol, una talla muy, muy bonita y impresionante, el féretro. Sí, no, ahí ahora me está hablando del sarcófago del cardenal Tavera. Ese Ah, es, es el cardenal. sí, ese es un sarcófago hecho por Berruguete. Berruguete era pues un discípulo, de Miguel Ángel, era el Miguel Ángel español. Y él trabajó, es que es verdad que él trabajó también en el retablo de Úbeda. En el retablo de la capilla de Úbeda estaba todo hecho estaba hecho por Berruguete, pero este mismo Berruguete fue el que hizo el sarcófago del cardenal Tavera, que está en el Hospital Tavera. Muy bien. Me parece que nos hemos olvidado de que es Paso de Oca, ¿no es cierto? Sí, Pazo es un término incorrecto. Pazo es un término que se aplicó recientemente, hace quizá 20 años, para unificar todas las casas así importantes de esta zona de España que se llama Galicia. Pero en Galicia existían las casas rurales importantes, las familias, bueno, familias con dinero y familias antiguas que tenían pazos, pero había algunos palacios, y palacio es una palabra gallega también. Lo que pasa es que, pues no sé si por incultura por facilitarlo, pues unificaron todo y quitaron la palabra palacio, y lo llamaban pazo a todo, pero no es así. Es un palacio, los orígenes son del siglo XIII o XIV,
pero hasta el siglo XVI no pertenecía a mi familia. Mi familia lo compró. Se lo compró al rey a Felipe II y transformó una fortaleza medieval, bueno, pues puramente de defensa militar, lo convirtió en palacio habitable y eso se hizo en el 16 y sobre todo en el 18, ¿no? El 18 ya pues, capillas y se ampliaron jardines y se convirtió en lo que es ahora, que es pues sin duda un edificio importantísimo, el más importante de los palacios privados de Galicia y probablemente de todo el norte de España. Y es muy conocido por los jardines que tiene. Hay gente que lo llama el Versalles de Galicia y el Generalife del Norte, y hay términos comparativos con otros palacios importantes del mundo, y eso vale la pena verlo, es impresionante. Ahora además también está en un momento óptimo, ¿no? Nunca ha estado tan bien como ahora, gracias al trabajo que la Fundación ha realizado. Bueno, eso me parece interesante. Ahora, resulta que la familia tiene 14 monumentos nacionales, hemos hablado solamente de 4, pero me imagino que los otros también van en restauración. ¿En qué situación están las otras propiedades? Exactamente. Hay algunos que están en restauración y hay otros que están en mantenimiento, que lo que quieren es que... hay veces que cuando algo está ya muy mal, lo que se pretende es que no vaya peor, ¿no? Y hay monumentos, hay ruinas que son muy dignas, que son muy bonitas tal como están, que están en sitios donde no vale mucho la pena gastar tal cantidad de dinero porque está en un sitio que nadie va a ir a visitar. Entonces lo que hay que hacer es mantenerlo, iluminarlo bien, que no pierda su dignidad y mantenerlo tal como está. En cambio, los monumentos donde están en un sitio pues más a mano, cerca de una ciudad o en un sitio de paso, eso sí vale la pena restaurarlos y que la gente los pueda visitar. Y algunos están en una condición y otros en otro. Casi todos, en casi todos se trabaja y en algunos se mantiene y en otros se va mejorando y intentando que algún día pues estén como los 4 principales, ¿no? Los 4 principales son los que hemos hablado hasta ahora. Muy bien, a propósito de esto, también usted acaba de mencionar que en el hospital, lo que era el hospital, es en realidad un palacio ahora, y están una serie de cuadros del Greco y hay otros cuadros de otros artistas famosos también. Me imagino que en las 4 propiedades hay un patrimonio mueble y muy importante, o sea, esculturas, obras de arte, etcétera, que deben estar valorizadas en muchísimo dinero. ¿Y le pertenecen al Estado español? ¿Le pertenecen a la familia? ¿A quién le pertenece? Todo pertenece a la fundación. La fundación es, digamos, autónoma, es soberana. O sea, en el momento que mi abuela, la duquesa Medinaceli, crea la fundación se hace cargo de todo, el patrimonio mueble e inmueble, y desde ese momento la familia puede ser miembro del patronato, pero la propia propiedad de todo es la misma fundación. Por eso está hecho para que... para que no se divida. Para que no se divida, porque uno si no tendría la tentación, bueno, esta es una familia, pero esto lo quitamos y esto lo metemos y esto tal, y al final acaba todo deshecho. Entonces es una fundación con sus patronos, que bueno, hay miembros miembros del patronato, son algunos de los miembros de la familia, pero hay, la mayor parte son gente independiente que lo que quiere es que se conserve el patrimonio tal como está, y ese es el motivo único de la fundación, ¿no? Claro, todo es propiedad de la fundación. Me hablaba de los cuadros, sí, es verdad que hay una colección de cuadros importantísima. Hay cuadros de una calidad excepcional, algunos están cedidos por un tiempo determinado al Museo del Prado. En Tavera, en el Hospital Tavera, está la colección de Grecos. Hay muchos cuadros de origen italiano, español, hay mucho. Aún así, con todo lo que hay, no llega ni al 10% de lo que había en su día.
En su día, quiero decir, hace 50 años, tampoco hablo de hace 5 siglos. Entonces, otro de los objetivos de la fundación es recomprar todo lo que en su día se fue distribuyendo mediante herencias. Y eso es en lo que estábamos ahora. Desgraciadamente, llevamos un ritmo muy bueno de compras que se ha parado debido al virus, al COVID. Pero era un momento que el flujo de turistas era muy bueno, por lo tanto los ingresos eran muy buenos, teníamos un superávit, perdón, y con ese superávit se estaban comprando cuadros que fueron de la familia, que los actuales dueños se estaban vendiendo y bueno, pues la fundación los estaba recomprando. Desgraciadamente hemos tenido que congelarlo por ahora, pero esperamos seguir comprando, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la fundación. Bueno, a propósito de eso, España pues es uno de los países del mundo que tiene donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso y además es un turismo muy especial porque es un turismo cultural, digamos, ¿no? Van para conocer su historia, casualmente para recorrer la historia y por eso es que es tan importante estas propiedades y el rescate de estas propiedades. Yo recuerdo que vi un documental sobre su tío, don Ignacio Medina, que rescató una serie de casas de las que estábamos hablando antes, las casas de la judería que llaman, ¿no? Que llaman ahí en Sevilla. Eso es, sí, ese es un buen ejemplo. Aunque eso no pertenece a la fundación solo tiene activos que han sido propiedad alguna vez fueron activos de propiedad de la casa de Medinaceli. Las casas de la judería son casas que pertenecen a este barrio, el barrio de la judería, que estaban en mal estado, que estaban viejas, que la gente pues en los años 80 y 90 no quería gastarse dinero en restaurarlas y que poco a poco los iban tirando. Y él, pues, antes de que las tirase, las fue comprando. Las fue comprando, algunas a todas para arreglarlas y revenderlas. Y como coincidía con la famosa Expo 92 que hubo en Sevilla, pues pensó hacer un hotelito. Hizo un hotel pequeño que luego fue ampliando y ahora creo que son 48 casas las que tiene y ya ha formado el hotel de las casas de la judería, que es un hotel muy curioso, que es una especie de laberinto de callejones y patios y jardines, incluso subterráneos, que están todos conectados por abajo. Pues único del mundo. Eso vale la pena, si no quedarse ahí, por lo menos ir a verlo porque es fascinante pues el laberinto que hay ahí. Claro, y se llama de la judería porque esa era una zona, un barrio donde vivían judíos, ¿no es cierto? Exacto. Y yo no sé si lo hace a propósito mi tío, pero tiene varios hoteles, proyectos en España y todos coinciden, quizás porque fueron barrios muy bonitos, pero los hoteles que él abrió, todos coinciden en el barrio que antiguamente fue la judería, antes del siglo XV. Y se compró una casa en Italia y resulta que también estaba en el barrio de la judería de Venecia. Creo que es casualidad, no creo que lo haga a propósito. Ahora, otra me imagino que del patrimonio de la familia deben ser las joyas, deben tener una colección de joyas también muy importante. Pues había, la verdad es que le decía que la colección de cuadros ahora no llega al 10% de lo que había, eso hay que aplicarlo a todo. Mi bisabuelo se casó 2 veces y eso que suele pasar en muchas familias nos pasó a nosotros, que a los hijos de la primera mujer les dejó muchos castillos en ruinas y muchos títulos y el dinero se lo dejó para el segundo matrimonio. Entonces, pues ahí fue gran parte del patrimonio de la casa Medinaceli, se dividió de esa manera. Bueno, unas propiedades tan antiguas y una familia que tiene tantísimos siglos, tiene que haber pasado pues por distintos momentos, unos de mucha prosperidad y otros de no tanta prosperidad, y momentos difíciles. Por ejemplo, yo he visto también en un documental sobre la Guerra Civil Española cómo afectó a algunas de las propiedades muy severamente, ¿no? Sí, justamente quizá la historia más famosa
fue en la Capilla del Salvador, en Úbeda. La Capilla del Salvador fue tomada por los republicanos, que obviamente no les gustaban mucho las figuras religiosas, y entonces todas las figuras religiosas, todos los símbolos religiosos lo quemaron, lo rompieron, y había obras de arte impresionantes. Y una de ellas, una estatua de un niño se calcula que tenía 8 años, un niño pastor, que estaba roto en 1000 pedazos, pues mi tío bisabuelo, los reunió y los metió en una caja de madera, convencido de que esa estatua era de muy buena calidad, como lo era todo, pero dijo, bueno, hoy en día no se puede restaurar, pero quizá en el futuro pues se puede hacer algo. Y tuvo gran visión, porque esa misma caja, con trozos de piedra que se había encontrado ahí, que no eran de la estatua, sino con trozos de piedra del suelo roto o lo que sea, pues lo llevó, mi tío Luque Segorbe lo llevó a Italia para ver si se podía restaurar. Para hacer la historia corta, esto tardó muchos años porque no había información, luego ya aparecieron fotografías, se pudo restaurar, y resultó ser una estatua de Miguel Ángel que se había perdido en el siglo XVI. Lamentablemente, no han aparecido todas las piezas que forman la estatua. Entonces, las piezas del niño que faltan están reemplazadas por un material, está hecho en nylon, con imán, están pegados con imán, porque están convencidos que tarde o temprano van a aparecer las piezas que faltan. Igual que apareció una parte de una cabeza, la parte de la cabeza del niño apareció en la notaría, creo que de un notario en Granada, pues se cree que las otras piezas están por ahí guardadas en alguna casa o en varias. Y entonces, pues lo curioso es eso, ¿no? Que hablaba de los daños que causó la guerra. Pues sí, esta causó muchísimos daños, quizá en esta capilla donde más, pero lo bonito de la historia es que bueno, se ha renacido esta estatua que fue destruida durante la guerra, y bueno, pues es un símbolo, ¿no?, de esperanza, y bueno, es una historia bonita. Otro de los objetos que vi también en un documental sobre las propiedades de la familia de la Fundación Medinaceli es un Cristo que me parece que tiene un mecanismo automático que sale, está como una especie de urna, digamos, ¿no? Sí, es complicado de explicar porque Sí. se llama tabernáculo, es un término que yo nunca había oído antes. Es una especie de urna hecha de madera policromada, que tiene una base giratoria, y en el centro hay la única figura que se atribuye 100% al Greco, que es la figura de Jesucristo, que va dentro de esta urna, de este tabernáculo de madera. Y debajo tenía un mecanismo parecido al mecanismo de un reloj. Lo digo para que tenga una idea de cómo puede ser, ¿no? Es un mecanismo de piezas, obviamente hechas en madera, con engranajes, que se giraba y hacía que este Cristo se elevase un poquito, pues haciendo el efecto del renacimiento, ¿no? El Cristo renacido. Y obviamente esto no fue la guerra civil, fue anterior, fue en las guerras napoleónicas, que también causaron muchísimo daño, quizá más, donde se destruyó todo este mecanismo, y que llevamos años intentando descifrar a ver de qué manera se puede recuperar, pero no tenemos información. Y este trabajo que hizo el Greco fue el trabajo por el que más cobró en toda su vida. Cobró más por este tabernáculo, de lo complejo que sería el mecanismo, cobró más que cualquiera de los cuadros que tiene de tamaños de 4 o 5 metros de altura. ¿Estamos hablando de qué siglo más o menos? ¿De qué año? No, es del siglo XVI, pero fue en los documentos que tenemos toda la documentación de la construcción del hospital, incluso de la fabricación de cada mueble y del sepulcro, así como de los cuadros. Hace referencia a este tabernáculo y explica, subraya, que es
el trabajo más caro realizado por el Greco, o por el que más dinero había cobrado. Bueno, yo he escuchado además de que en esta época era más o menos frecuente, digamos, entre algunos contados artistas del mundo de crear estos autómatas, ¿no es cierto? Una especie de mecanismos muy complejos de lo que vendría a ser el precedente de los actuales robots, ¿no es cierto? Pero claro, con la tecnología de la época. Pues eso es exactamente, es un autómata, solo que en lugar de ser un monstruo, un robot moviéndose, es un mecanismo parecido al de un reloj, hecho en tamaño pues, 70 centímetros de diámetro, 80 centímetros de diámetro, con piezas de madera y engranajes, y que uno le da cuerda y Jesucristo pues aparece de abajo y va subiendo y da el efecto de renacimiento, de renacir, de resurgir, ¿no? Pues es exactamente eso. Pero ya digo que nada, hay poquísimas piezas, falta casi todo, entonces no tenemos manera, no hay ningún dibujo, ningún plano de cómo estaba hecho, por lo tanto no tenemos idea de cómo restaurarlo. Ha habido gente que lo ha estudiado, pero no hemos avanzado, desgraciadamente. Sin duda, pues, así como esta, hay muchísimas piezas que no son invaluables en realidad, ¿no? Sí. Lo del arte hay cosas que, bueno, pues el precio sube y baja, ¿no? Hay épocas, hay años en que la época, un tipo de arte vale más que otro, pero hay objetos que son únicos, ¿no? Tenemos en el Prado, tenemos La Mujer Barbuda, que es la obra cumbre de Rivera, pues que eso es único, ¿no? Eso es único. También tenemos estos mismos Grecos, los que tenemos son también, de los que tenemos, los 6 que tenemos son, quizás están entre los 10 más importantes que hizo, ¿no? Y son obras incalculables, de valor incalculable, ¿sí? O el San Juanito, el San Miguel Ángel, pues es la única estatua de Miguel Ángel privada en el mundo. Por lo tanto, ¿qué valor tiene eso? Pues no sé, ¿cuánto vale un tigre? No lo sé. Por cierto, también creo que hay una figura de un Pilatos niño, ¿correcto? ¿De un Pilatos niño? No. ¿No? No, yo San creo Juan que Bautista, pero San Juan Bautista niño. esa es la estatua de Miguel Ángel. Ah, esa es la estatua de Miguel Ángel. Sí, la estatua representa a San Juan Bautista con aproximadamente 8 años. Y esa es la estatua que estaba en la Capilla del Salvador, que fue decapitada y destrozada y que se ha restaurado y que faltan algunas piezas que esperamos encontrar algún día. Me imagino que... Ahora, ¿cómo es el trabajo cotidiano de ustedes en este trabajo en la restauración, en la puesta en valor de todas estas propiedades? Bueno, hay un equipo de restauradores que están, obviamente, no ahora, desgraciadamente, con todo esto se ha tenido que parar la maquinaria, pero los restauradores están, pues, todo el día. No hay horas suficientes para trabajar, para acabar el trabajo de las casas, porque hay tanto que hacer. Ya le digo que si tuviésemos 10 veces más de gente, tampoco acabaríamos nunca de todo el trabajo que hay. Porque también uno decide a qué le da prioridad. Por lo tanto, sí, vamos a acabar lo que hemos empezado, pero hay mucho en la cola. O sea, hay muchas casas y otras casas que no están ahora mismo en manos de la fundación, pero que la idea es que en el futuro, pues igual que todo el contenido, pues vuelva a la fundación, ¿no? Mi abuela heredó una serie de casas, pero había muchas más. Por lo tanto, es un trabajo infinito el que hay. Bueno, es que cuando se habla de patrimonio inmueble, el trabajo es doble. Primero restauración, pero luego conservación. Y la conservación es algo que tiene que ser permanente, digamos, ¿no es cierto? Permanente. Y luego hemos tenido mala suerte, porque hay trabajos que se hacen cada 500 años. Porque la parte de las casas tienen 500 años. Entonces, nos ha tocado las vigas, los tejados, que se hace una vez cada 500 años. Pues nos ha tocado a nosotros. Ya una vez cambiados, que es un dinero enorme, y además
es un trabajo que no luce mucho porque uno no ve el cambio, porque lo que cambia son vigas que están escondidas o el tejado que lo ven los pájaros. Entonces, son trabajos poco satisfactorios, mucho más agradecido hacer un jardín, que enseguida ves el resultado y la gente enseguida te aplaude. Y dice, qué bien te has gastado el dinero. Pero cuando dices, no, me he gastado 100 veces más de dinero para algo que no se ve, pero que era muy necesario, porque si no hay tejado, pues no hay nada. Pues sí, entonces hemos hecho ese trabajo de cambiar vigas, cambiar tejados y a la vez también el mantenimiento para que no se vayan cayendo otras cosas, ¿no? Porque los materiales que se usaban, pues en muchos casos era adobe, que hay que estar arreglando los suelos, las paredes. Es un trabajo continuo, sí. Y me imagino que también debe haber todo un equipo de gente trabajando en el mantenimiento de las piezas, de las obras de arte, de los cuadros. Sí, tenemos restauradores propios y también tenemos ayuda. Ayuda, no es propia, no es la palabra correcta. Tenemos intercambios con el Museo del Prado. El Museo del Prado tiene algunos cuadros de la Fundación y a cambio, en ocasiones, nos ayudan a restaurar cuadros o nos ayudan a restaurar artesonados o piezas. Pero aún así también tenemos nuestro equipo propio, con una experiencia enorme, que algunos han trabajado en el Vaticano y que están fijos como asalariados por la Fundación. Muy bien, bueno, ¿qué planes? Supongamos que no hubiera COVID, supongamos que esta situación de la pandemia se resuelve pronto. ¿Cuál sería el siguiente paso que hacen ustedes? ¿Qué cosa que se quedó pendiente por hacer? Ahora estábamos, antes de que existiese el maldito COVID, estábamos terminando una restauración importante en un palacio de Santander, en el norte de España, que había estado dejado por más de 100 años y ahora, bueno, pues le han cambiado los tejados, todas las vigas y le han hecho un trabajo importante. Y ese es el que queríamos terminar lo antes posible porque vamos a ver si conseguimos hacer un hotelito, un hotel ahí, es una zona bastante turística y podría ser bueno hacer un hotel ahí. Y ese es el trabajo que estaba pendiente. Aún así, cada una de los monumentos tiene un calendario y de trabajos a realizar que se hacen paralelamente. Hay trabajos más importantes que otros que requieren de más gente y de más dinero, pero el trabajo, como decía antes, de mantenimiento está siempre ahí, con COVID o sin COVID. Ese aún así hay que mantenerlo porque es más caro luego rehacer algo que gastarse un poquito en mantenerlo. Siendo una familia tan antigua y tan importante, ustedes deben tener propiedades también en otros países. ¿Llegaron a tener propiedades en América, por ejemplo? No, las familias importantes españolas se concentraban más en Europa. Les interesaba más lo que estaba pasando en Europa. Eran las familias quizá justo por debajo las que fueron a conquistar o a traer dinero de ahí, pero ellos lo que tenían que hacer era mantener lo que ellos tenían aquí. Tenían muchísimos intereses en España. En esa época las familias importantes en España, que eran una decena, eran los que prácticamente tenían el 100% de la propiedad en España. Entonces, irse a América significa dejar sus propiedades un poquito a la mano de Dios. Entonces, no, mi familia siempre tuvo intereses en España y en Italia, donde fueron virreyes. Muy bien, bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo, ha sido muy interesante conversar con usted. Vamos a ver a lo largo de esta entrevista algunas fotos que tienen que ver con las propiedades de la familia de la Fundación Medinaceli. Y bueno, pues ojalá que tenga usted oportunidad de venir acá a Lima para conocer la Casa Pilatos y otras, porque cuando yo he visto incluso las casas estas de la judería, uno reconoce en esta arquitectura morisca o en esta arquitectura de sevillana muchas cosas que uno encuentra en Lima también, en la Lima colonial, ¿no?
Obviamente, sí, porque toda esa arquitectura colonial proviene de España. Correcto. Yo eso lo veo en de Indias, también en Colombia. Estuve recientemente también, vi mucha similitud con la arquitectura que uno encuentra al sur de España. Sí, sí, tiene razón. Bueno, ¿y tiene planeado venir a Lima? Es de los sitios que más quiero ir. Ahora con más motivo, tras saber lo que me ha dicho de la Casa Pilatos, motivos artísticos, históricos y también gastronómicos, Sí. que tienen gran fama. Por lo tanto, sí, ya tengo 3 motivos importantes para ir. Espero que se pueda ir pronto. Ahora mismo estamos todos pues rezando a que esto pase, pero desde luego que Lima es uno de los objetivos que tengo a corto plazo. Muy bien, muchísimas gracias, don Pablo. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Hemos conversado con don Pablo de Hohenlohe, vicepresidente de la Fundación Medinaceli. Muchas gracias. Gracias.